En este caso nosotros vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial de Cauchy-Euler. En este caso vemos que es no homogénea y pues nosotros tenemos que encontrar una solución general a partir de esta ecuación diferencial y vamos a ver que esta es no homogénea. Y entonces vamos nosotros a determinar la forma de una ecuación diferencial de Cauchy-Euler. En este caso yo tengo un coeficiente multiplicado por un término elevado al cuadrado, que esta t es una variable independiente multiplicado por el segundo orden o la segunda derivada de la variable dependiente, y luego tendremos más otro coeficiente multiplicado por un término lineal, y en este caso lo que tendremos es una primera derivada de la variable dependiente más otro coeficiente multiplicado por, en este caso lo que tenemos es t a la 0, que es de grado 0 independiente, multiplicado por la variable dependiente sin derivar, que esto va a ser igual a f de t, es decir, una función que depende de t. Entonces ahí vamos a determinar si es homogénea o no. Entonces para determinar si esta es no homogénea se debe asegurar que esa función debe tener una igualdad distinta de 0. Entonces a partir de ahí vemos una ecuación diferencial de Cauchy-Euler no homogénea, porque aquí tenemos, en este caso, para este ejemplo, una igualdad distinta de 0. Entonces ahí pues tendríamos dos soluciones que tenemos que encontrar. Para encontrar la solución general, entonces es necesario encontrar la solución homogénea más la solución particular. Entonces primero tenemos que encontrar la homogénea, y una vez que encontremos la homogénea tenemos que encontrar la solución particular, y esa última solución particular, la que tenemos que encontrar, pues lo haremos por el método de variaciones de parámetros. Entonces nosotros vamos a determinar que para obtener la ecuación homogénea, pues tenemos que igualarla a 0. Entonces lo que tendremos es lo siguiente, que es t cuadrada y' más 2 ty' menos 2y, y todo esto va a ser igual a 0. Entonces ya determinamos una ecuación diferencial de Cauchy-Euler homogénea. Entonces a partir de ahí pues vamos a resolverla. Entonces nosotros ya determinamos la ecuación diferencial homogénea. Entonces para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales nosotros tenemos que cumplir con una propuesta de solución que va a satisfacer una ecuación diferencial. Entonces esto va a ser igual la variable dependiente igual a la variable independiente, porque tenemos que recordar que esta es dependiente y esta es independiente, obviamente las derivadas de la variable dependiente. Entonces tendremos ahí y igual a t a la r. Entonces esa r pues tenemos que indicar que es una constante. Entonces esa es nuestra propuesta para este tipo de ecuaciones diferenciales, que es la de Cauchy-Euler. Entonces este valor se va a sustituir a nuestra ecuación diferencial homogénea, pero va a requerir una y dos derivadas. Entonces vemos ahí, si repasamos lo visto en cálculo diferencial, que es las derivadas de función potencia, entonces quiere decir que, asumiendo de que esa r es una constante, entonces vemos que r se va a bajar el exponente, o r por 1, entonces quiere decir que es r, luego multiplicamos la t y se debe de asumir que se le resta una unidad a ese exponente, asumiendo que esa r viene siendo una constante. Entonces ya obtenemos la primera derivada. Ahora lo que tendremos que hacer es encontrar la segunda derivada, que esta va a ser igual. Aquí si decimos que r menos 1, asumiendo que r es una constante y entonces el 1 también viene siendo constante, entonces toda esa constante se va a multiplicar por esta otra constante. Entonces quiere decir que es r, que va a multiplicar por r menos 1, y después se resta otra unidad más a ese exponente. Entonces quiere decir que es menos 1 menos 1, eso nos va a dar menos 2. Entonces para que sea más compacta esta parte, nosotros tenemos que aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación, que es monomio por binomio. Entonces nosotros tenemos que asumir lo siguiente, que y', esto va a ser igual a r por r, eso va a decir que es r cuadrada, y se va a asumir que en este caso más por menos, eso va a dar menos, r por 1, eso va a dar r. Nosotros tenemos que recomendablemente protegerlo con paréntesis y multiplicado a la vez por t a la r menos 2, porque tenemos que recordar que menos 1, la suma de números negativos, pues nos va a dar menos 2. Entonces acabamos de encontrar la primera y la segunda derivadas a partir de esta propuesta de solución que va a satisfacer nuestra ecuación diferencial de Cauchy-Euler.
Una vez que ya obtenemos estos tres valores, se van a sustituir a esta ecuación diferencial. Entonces tenemos que asumir lo siguiente. Quedamos con t cuadrada que va a multiplicar por la segunda derivada. Entonces aquí vamos a abrir un corchete y pues vamos a anotar todo eso. Entonces quiere decir que es r cuadrada menos r multiplicado por t a la r menos 2. Y todo eso se va a multiplicar. Bueno, ya cerramos el paréntesis. Quiere decir que esto se está sustituyendo a la segunda derivada. Luego lo que tendremos es más 2t que va a multiplicar por la primera derivada. Esta es nuestra primera derivada. Entonces todo eso por rt a la r menos 1. Entonces aquí nosotros vamos a cerrar el paréntesis y posteriormente el menos 2 se va a multiplicar por la propuesta de la solución general. Entonces quiere decir que es t a la r y entonces todo esto va a ser igual a 0. Ahora nosotros tenemos que hacer la multiplicación tal como está. Aquí nosotros el objetivo es encontrar el polinomio característico o ecuación característica. Entonces nosotros vamos a anotar primero lo que viene siendo los paréntesis. Esto quiere decir que es r cuadrada menos r, que va a multiplicar por este término y por este otro. Quiere decir que es t cuadrada multiplicado por t a la r menos 2. Posteriormente tendremos el más 2. Primero vamos a anotar la r. Entonces es r multiplicado por t y multiplicado por t a la r menos 1. Y lo que tendremos es menos 2t a la r y todo esto me da igual a 0. Entonces ahí nosotros tenemos que hacer la simplificación. Vamos a aplicar una siguiente ley de los exponentes, que cuando yo tengo el producto de potencias de una misma base, esto quiere decir que la base se conserva mientras que los exponentes se suman. Aquí se debe de asumir que se tiene un producto de potencias de una misma base, entonces la misma base viene siendo la letra t. Aquí se debe de asumir que este tiene exponente 1. Esto quiere decir, en otras palabras, que r cuadrada menos r, esto va a ser igual a t a la 2. Aquí se debe asumir que es más por esta ley de los exponentes, pero aquí yo tengo positivo y aquí negativo, se va a proteger con paréntesis, entonces es r menos 2 y posteriormente más 2r t, aquí es exponente 1 más todo esto, pero protegido con paréntesis por el signo negativo y tenemos que respetar el signo más debido a esta ley de los exponentes. Ahora todo esto menos 2t a la r igual a 0. Si nosotros aplicamos leyes de los signos, tendremos más por más, eso nos da más, y más por menos nos da menos. Aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces quiere decir que lo que tendremos es r cuadrada menos r, que va a multiplicar por t a la 2 más r menos 2. Luego más 2r, t a la 1 más r menos 1. Posteriormente menos 2t a la r. Y todo esto me va a dar igual a 0. Entonces nosotros vamos a hacer la operación de esos exponentes. Entonces vemos términos semejantes, que es 2 menos 2, eso nos va a dar 0, por lo que estos automáticamente se cancelan. Entonces nos quedamos con t a la r. Esto quiere decir que es r cuadrada menos r, que va a multiplicar por t a la r, más 2r t, y aquí posteriormente a la r, menos 2t a la r, igual a 0. Vemos ahí que en este polinomio se puede extraer el término común, que es t a la r. Vemos que todo eso está repetido. Entonces quiere decir que vamos a aplicar factor común. Tenemos t a la r. Si vamos a extraer en cada término del lado izquierdo de la igualdad, entonces en el primer término vamos a extraer ese paréntesis. Entonces aquí abrimos corchete y se va a extraer este paréntesis, que es r cuadrada menos r. Posteriormente, si extraemos t a la r, pues nos va a dar más 2r, y posteriormente si agarramos pues nos va a quedar menos 2. Entonces aquí nosotros vamos a cerrar corchete y todo esto va a ser igual a 0. Vemos ahí, se puede notar ya un polinomio característico, entonces vemos una ecuación de segundo grado. Aquí nosotros lo que tenemos que hacer es deshacernos de t a la r. Vemos que está multiplicando, se va a pasar al otro lado a dividir y 0 entre algo nos va a dar 0. Entonces aquí ya también vamos a hacer la simplificación, vamos a eliminar esos paréntesis. Entonces lo que tendremos es r cuadrada menos r, luego más 2r y posteriormente menos 2, igual a 0 sobre t a la r. 0 entre algo nos da 0.
Aquí vamos a simplificar términos semejantes. Tenemos menos r sumado con 2r, eso nos va a dar más 1r o simplemente más r. Entonces lo que tendremos es r cuadrada, luego más r y posteriormente menos 2, y todo eso me da igual a 0. Aquí nosotros acabamos de determinar nuestro polinomio característico. Acabamos de determinar el polinomio característico, entonces ahí pues tenemos que encontrar raíces. Dependiendo el grado mayor de un polinomio, pues se va a determinar las raíces. Entonces aquí vemos que es de segundo grado. Esto quiere decir que nosotros tenemos que encontrar dos valores de r o dos raíces. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un polinomio igual a 0. Aquí se puede hacer de distintas formas. Una de ellas viene siendo la fórmula general, que viene siendo la chicharronera en otras palabras, o viene siendo la factorización de la forma x cuadrada más bx más c, y todo esto me da igual a 0. Entonces cuando vamos a hacer ese tipo de factorización, pues va a consistir en la multiplicación de dos paréntesis y todo esto me va a dar igual a 0. Aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Para obtener el término elevado al cuadrado, si nosotros vamos a aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación, quiere decir que la multiplicación de términos lineales me va a dar un término elevado al cuadrado. Ahora, la clave es dónde o qué signos deben de pertenecer en estas dos partes. Entonces nosotros vamos a guiar por este término, que es el término elevado al cuadrado, y se debe de asumir que esto es positivo. Entonces aquí vemos que es más por más, eso nos va a dar más, y entonces ese más se va a poner acá. Ahora este más se va a multiplicar por este menos, entonces decimos que más por menos eso nos da menos, y ese menos se va a poner acá. Entonces esa es la clave para poner qué signos deben de pertenecer ahí. Ahora nosotros tenemos que hacer la suma de dos números que sean iguales, que a la vez, en este caso su suma sea 1 y su multiplicación sea menos 2. Entonces aquí vemos lo siguiente, que lo que tendremos es más por menos, eso nos va a dar menos, entonces esto ya está claro. Ahora pues tenemos que encontrar esos dos números, y esos dos números pues vienen siendo el 2 y el 1, porque decimos que más 2 y menos 1 nos va a dar más 1 o más r, y en este caso más por menos eso nos va a dar menos, 2 por 1 viene siendo 2, entonces estos son los números que deben de estar ahí, ¿no? Y entonces esta es la factorización correcta. Al final si se aplica propiedad distributiva de la multiplicación, que es este por este y luego por este, y posteriormente este por este y este por este, nos va a dar este mismo polinomio. O si no se sienten seguros de hacer esta factorización, pueden hacerlo por fórmula general, que viene siendo, o en otras palabras, la chicharronera. Ahora, nosotros tenemos que aplicar el teorema del factor nulo. ¿En qué consiste? Si nosotros para despejar este paréntesis necesito deshacerme de este otro, ya sea que lo tapemos o que está multiplicando se pasa a dividir y 0 entre algo nos va a dar 0. Entonces quiere decir que en otras palabras lo que tendremos es r más 2 igual a 0. Y si nosotros vamos a despejar este paréntesis, podemos que este lo podemos tapar o pasar a dividir, 0 entre algo nos da 0. Quiere decir que es r menos 1 y todo esto me va a dar igual a 0. Ahora posteriormente lo que tendremos que hacer es despejar los valores de r. Entonces aquí se determina automáticamente raíz 1, que esto va a ser igual. Lo que tenemos es 2 que se está sumando, se pasa al otro lado, restar, que es menos 2. Y la raíz 2, esto va a ser igual. Vemos que 1 está restando, se pasa al otro lado a sumar. Entonces aquí vemos las raíces que acabamos de determinar, que en este caso son raíces reales diferentes. Entonces aquí se mencionan tres casos de raíces, que una de ellas son raíces reales diferentes, las raíces repetidas y las raíces imaginarias. Entonces aquí son raíces reales diferentes. Entonces ahí tenemos que encontrar la solución homogénea. ¿Por qué? Porque en un principio acabo de decir que igualamos esta ecuación diferencial homogénea a una homogénea, es decir, igual a 0. Entonces, para encontrar la solución general tenemos que encontrar dos soluciones. Una de ellas, la que estamos viendo en este momento, pues viene siendo la solución homogénea, que esto va a ser igual a una constante 1 multiplicado por y1 más constante 2 multiplicado por y2. Ahí debo de indicar qué significa y1 y y2. Entonces quiere decir que y1, esto va a ser igual a t a la r1, es decir, la raíz 1,
mientras que Y2 esto va a ser igual a T a la R2. Vemos que se parecen a la propuesta que hemos hecho, que va a satisfacer una ecuación diferencial de este tipo. Entonces esta viene siendo la forma de una solución homogénea siempre y cuando sean raíces reales diferentes. Si fueran repetidas o imaginarias, pues la solución homogénea pues sería distinta. Entonces ahí pues nosotros vamos a determinar primero la Y1 y Y2. Entonces quiere decir ahí, lo que tendremos que hacer es Y1 igual a T la raíz 1. Entonces viene siendo menos 2. Entonces viene siendo T a la menos 2. Y Y2, esto va a ser igual a T y elevado a la raíz 2. Entonces vemos que es 1. Quiere decir que es T a la 1 o simplemente T, se puede desaparecer ese exponente. Entonces lo que tendremos es Y1 igual a T a la menos 2 y Y2 igual a T. Ya que nosotros determinamos Y1 y Y2, podemos sustituirlas ahí, multiplicado por las respectivas constantes. Entonces la solución homogénea, esto va a ser igual a constante 1 multiplicado por Y1, que viene siendo T a la menos 2, y posteriormente más constante 2 multiplicado por Y2, que viene siendo T. Entonces lo que acabamos de encontrar viene siendo la solución homogénea. Entonces nos falta la otra parte, que es encontrar la solución particular. Entonces nosotros tenemos que determinar la solución particular a partir del método de variaciones de parámetros. Entonces si nosotros vamos a recapitular la forma de una solución homogénea, que esto va a ser igual a C1 multiplicado por Y1 más C2 multiplicado por Y2, entonces la solución particular, la propuesta de solución particular viene siendo exactamente o prácticamente la misma. Pero lo que va a cambiar es que esas constantes ahora se van a convertir en funciones. Entonces estos van a ser indeterminados. Quiere decir que es U1 multiplicado por Y1 más U2 multiplicado por Y2. Tenemos que recapitular cuáles son los resultados de Y1 y Y2. Si nosotros vamos a recapitular que esa Y1, esto va a ser igual a T a la menos 2. Y Y2, esto va a ser igual a T. Recordemos que son los valores que encontramos de Y1 y Y2. Entonces ahí pues, ¿qué significa U1 y U2? Entonces a partir de esos valores, las fórmulas son las siguientes, ¿no? Quiere decir que U1, esto va a ser igual al negativo de la integral de lo que viene siendo Y2, que multiplica a G de T. Y todo esto dividido entre el Browniano y con su respectivo diferencial de T. Posteriormente tenemos que encontrar también U2. Entonces esto va a ser igual a la integral de lo que viene siendo Y1 multiplicado por G de T. Y todo esto dividido entre el mismo Browniano diferencial de T. Entonces tenemos que determinar lo siguiente. Ya nosotros determinamos Y1 y Y2. Lo que nos hace falta es identificar G de T y Browniano. El Browniano tiene que ver con lo siguiente. Browniano es igual a una matriz determinante de lo que viene siendo en la parte de Y1 y posteriormente el Y2. Entonces en las partes de abajo pues vienen siendo las derivadas de esas mismas, que son de Y1 y Y2. Entonces tenemos que recapitular cómo se encuentra la determinante de una matriz. Entonces todo esto va a ser igual. Entonces quiere decir que es este por este. Quiere decir que es Y1 multiplicado por Y2' menos Y2 multiplicado por Y1'. Entonces viene siendo la fórmula para sacar el determinante de una matriz, es decir, lo visto en el curso de álgebra lineal. Pero obviamente tenemos que obedecer que tenemos que encontrar el Browniano. Ese es uno. 2. Lo que tenemos que encontrar es lo que viene siendo G de T. Entonces, para encontrar lo que viene siendo G de T, pues tenemos que ser igual a... Ahí nosotros tenemos que recapitular o introducirnos a una forma de una ecuación diferencial, no precisamente de Cauchy-Euler, pero sí de coeficientes variables, es decir, funciones que multiplican a la segunda derivada, primera derivada
y la variable dependiente sin derivar, igual a lo que viene siendo f de t. Quiere decir que esto es en el lado derecho de la igualdad. Tenemos que recapitular este ejemplo nuevamente. Entonces quiere decir que g1 de t viene siendo t cuadrada, g2 de t viene siendo 2t, y posteriormente g de 3t pues viene siendo el menos 2 multiplicado por y. Entonces en el lado derecho tenemos que enfocarnos en f de t y g1 de t. Quiere decir que para encontrar g de t pues viene siendo la división entre f de t sobre g1 de t. Entonces estas vienen siendo las dos últimas fórmulas restantes. Aparte de encontrar y1 y y2, pues también tenemos que encontrar Wronskiano y g de t. Entonces a partir de ahí, pues todo esto se van a sustituir a estas dos fórmulas exclusivas que vienen siendo estas dos integrales. Entonces, este viene siendo el método de variaciones de parámetros. Nosotros tenemos que determinar primero el Wronskiano. Quiere decir que ahí, Wronskiano, esto va a ser igual a una matriz determinante. Vamos a sustituir y1 y y2. Tenemos t a la menos 2 y posteriormente lo que tenemos es y2, que es t. Aquí van a indicar sus derivadas, se van a derivar con respecto a t. Tenemos que recordar las derivadas de función potencia. Vemos que este menos 2 se va a bajar por 1, es decir, que es menos 2. Y posteriormente se resta una unidad a ese exponente. Quiere decir que menos 2 menos 1, eso va a ser menos 3. Y la derivada de t pues viene siendo 1. Entonces este viene siendo la matriz determinante de dicho Wronskiano. Entonces a partir de ese Wronskiano pues nosotros vamos a determinar la matriz, el determinante de esa matriz. Quiere decir que es este por este menos este por este. Nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Quiere decir que t a la menos 2 por 1, pues viene siendo t a la menos 2. Entonces es 1 por t a la menos 2. Y luego menos, es decir, la fórmula de ese determinante. Y posteriormente t por todo ese elemento. Entonces quiere decir que es t multiplicado por menos 2t a la menos 3. Tenemos que recordar la ley de los exponentes que me dice que el producto de potencias en la misma base, los exponentes se suman y se conserva la base. Entonces quiere decir que es 1 y menos 3. Entonces quiere decir, en otras palabras, que viene siendo t a la menos 2. Entonces vamos a simplificarlo, que esto va a ser igual a 1 por eso mismo nos da eso mismo, que es t a la menos 2. Posteriormente lo que tendremos es menos por más es menos, pero por menos viene siendo más. Y pues 1 por 2 viene siendo 2, este a la menos 2. Aquí se puede ver una simplificación de términos semejantes, que es 1 más 2, pues viene siendo más 3 de t a la menos 2. Entonces quiere decir que esto va a ser igual a 3t a la menos 2. Entonces a partir de ahí nosotros ya conseguimos el Wronskiano y posteriormente pues tenemos que encontrar g de t. Entonces para encontrar g de t pues vamos a hacer la división de estos dos elementos que vienen siendo f de t, que lo acabo de recapitular, que es en el lado derecho de la igualdad, que viene siendo los 2/3 sobre lo que viene siendo g1 de t. Entonces viene siendo esta parte que está multiplicado por y', viene siendo t cuadrada. Entonces es t cuadrada. Ahora nosotros tenemos que aplicar la ley del sándwich, que quiere decir que ahí, pues este denominador, aquí se va a asumir que es una raya más grande, entonces este denominador es un entero. Entonces quiere decir que tiene denominador 1. La multiplicación de esos extremos van a pertenecer en el numerador, mientras que los medios en el denominador. Quiere decir, en otras palabras, que lo que tendremos es lo siguiente: 1 por 2 viene siendo 2 sobre 3 por este, entonces quiere decir que es 3t cuadrada. Entonces nosotros ya determinamos tanto el Wronskiano, que es 3t a la menos 2, y g de t, que es 2 sobre 3t cuadrada. Entonces, en resumen, ya conseguimos todos estos cuatro elementos, serán sustituidos a estas dos integrales. Entonces quiere decir que nosotros vamos apenas a sustituir estos valores para posteriormente integrar. Quiere decir que U1, esto va a ser igual al negativo de la integral de lo que viene siendo y2, que en este caso va a ser t, y todo eso multiplicado por g de t, que viene siendo esta fracción, multiplicado por 2 sobre 3t cuadrada. Y todo eso dividido entre el Wronskiano, viene siendo esa parte. Pero nosotros tenemos que hacer la simplificación, vamos a aplicar leyes de los exponentes.
Que cuando yo tengo una base elevada a un exponente negativo, entonces esto va a ser igual a 1 sobre a a la n. Quiere decir que la base se baja a denominador mientras que cambia el signo del exponente. Mientras que esa constante pues se permanece en el numerador. Entonces quiere decir que browniano esto va a ser igual a 3 sobre t cuadrada. Entonces nosotros a partir de ahí pues vamos a sustituir este que ya está simplificado. Es decir, 3 sobre t cuadrada. 3 sobre t cuadrada y todo esto multiplicado por diferencial de t. Y posteriormente pasa lo mismo con U2. Entonces viene siendo U2, que esto va a ser igual al positivo de la integral de y1, que es t a la menos 2. Pero se debe de asumir que esto va a ser igual a 1 sobre t cuadrada, debido a esta ley de los exponentes. Entonces es 1 sobre t cuadrada. Entonces quiere decir que viene siendo 1 sobre t cuadrada multiplicado por g de t, que viene siendo este mismo elemento. Entonces multiplicado por 2 sobre 3t a la 2. Y todo esto va a ser dividido entre el mismo browniano. Eso es decir, 3 sobre t cuadrada y todo esto multiplicado por diferencial de t. Entonces nosotros vamos a hacer todas esas simplificaciones. Vamos nosotros primero a simplificar la parte de U1. Entonces quiere decir que U1, esto va a ser igual al negativo de lo siguiente. Aquí se debe asumir que es la multiplicación entre entero y fracción. El entero debe de asumirse que está dividido entre 1, para que la multiplicación de fracciones sea directa tanto el numerador como el denominador. Esto quiere decir que t por 2, eso va a decir que es 2t, quiere decir que es 2t sobre 1 por eso mismo nos va a dar eso mismo, que es 3t cuadrada, sobre 3 sobre t cuadrada, entonces es 3 sobre t cuadrada, y todo esto con su respectivo diferencial de t. Ahí nosotros tenemos que hacer algo, que esto va a ser igual a 1, igual al negativo de la integral de lo siguiente. Entonces viene siendo 2t por t cuadrada. Esto quiere decir que es 2t t cuadrada y dividido entre 3 por 3, eso nos va a dar 9, y multiplicado por t cuadrada. Y todo esto con su respectivo diferencial de t. Ahora lo que tenemos que hacer es lo mismo, producto de potencias en la misma base. Quiere decir que los exponentes se suman. Exponente 1, 2 más 1 o 1 más 2 viene siendo 3. Esto quiere decir que 1, esto va a ser igual al negativo de, lo que tenemos es 2t cúbica sobre 9t cuadrada, diferencial de t. Otra ley de los exponentes me están diciendo que el cociente de potencias de una misma base, esto va a ser igual a que se conserva la base mientras que los exponentes se restan. Esto quiere decir que es 3 menos 2, eso nos va a dar 1. Como ese 1 es positivo, entonces quiere decir que ese término va a quedarse en el numerador. O simplemente son 2 novenos de t, o 2t sobre 9. Entonces quiere decir que 1, esto va a ser igual al negativo de la integral de 2 novenos de t, y todo esto con su respectivo diferencial de t. Es momento de simplificar U2. Entonces nosotros ya determinamos U1. Todavía no resolvemos esa integral. Entonces nosotros vamos a simplificar esta otra integral. Quiere decir que U2 esto va a ser igual a integral t. Multiplicación de fracciones, los numeradores y denominadores se multiplican directamente. Entonces quiere decir que 1 por 2 pues viene siendo 2 sobre, aquí debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Producto de potencias en la misma base. Se suman los exponentes nada más, mientras que la base se conserva, y 1 por 3 viene siendo 3. Aquí es 2 más 2, eso viene siendo 4, o t a la cuarta. Todo eso dividido entre 3 sobre t cuadrada, diferencial de t. Entonces nosotros vamos a aplicar la ley de extremos y medios, o la ley sándwich, que viene siendo lo siguiente, que es la multiplicación de extremos en el numerador, mientras que la de los medios en el denominador. Entonces quiere decir lo siguiente, que es U2, que esto va a ser igual a integral de 2 por t cuadrada, entonces viene siendo 2t cuadrada, sobre, aquí debemos de tomar en cuenta que 3 por 3 viene siendo 9, y t cuarta, diferencial de t. Ahora pues otra ley de los exponentes.
cociente de potencias en la misma base, quiere decir que los exponentes se restan. Esto es 2 menos 4, pues eso nos va a dar menos 2. Entonces, como ese resultado es negativo, entonces quiere decir que ese resultado se va a pertenecer en el denominador, por lo que nos quedaría como 2 sobre 9t cuadrado. Entonces quiere decir lo siguiente, que U2 esto va a ser igual a integral de 2 sobre 9t cuadrada. Nosotros ya efectuamos esa ley de los exponentes, cociente de potencias en una misma base. Quiere decir que 2 menos 4 viene siendo menos 2. Y entonces otra ley de los exponentes que se le baja y se cambia a positivo porque nos dio negativo. Entonces quiere decir que es 2 sobre 9t cuadrada diferencial de t. Entonces nosotros ya determinamos lo que viene siendo U2. Entonces es momento de resolver esta par de integrales. Es momento de integrar U1. Entonces aquí pues es una integral bastante sencilla. Nosotros podemos sacar la constante 2 novenos. Esto quiere decir que lo que tendremos es U1, que esto va a ser igual al negativo de los 2 novenos de la integral de t diferencial de t. Nosotros vamos a recapitular el siguiente modelo de integración, que es la de una función potencia. Cuando yo tengo el modelo de integral de teta a la n diferencial de teta, que esto va a ser igual a teta a la n más 1 sobre n más 1, sumado con una constante de integración, pero se debe de cumplir una sola restricción. Ya que n es una potencia, entonces se debe decir que n debe ser distinta de menos 1. Porque si nosotros vamos a reemplazar ese menos 1 a esta fórmula, pues decimos que menos 1 más 1 nos da 0 y menos 1 más 1 nos da 0. Algo dividido entre 0 o 0 en el denominador nos va a caer en una indeterminación y entonces no tendríamos ninguna solución más que el del logaritmo natural. Pero aquí vemos que sí cumple con esta restricción, quiere decir que este no es menos 1, quiere decir que este a la 1. Entonces nosotros vamos a hacer esa integración, pero cuando hagamos esta integración se va a multiplicar por esa constante menos 2 novenos que acabamos de sacar. Quiere decir que en otras palabras, U1, esto va a ser igual a menos 2 novenos que va a multiplicar por lo que tendremos es t a la 1 más 1 unidad sobre 1 más 1, es decir, n más 1 sobre n más 1. Aquí no es necesario sumarle constante de integración debido al método de variaciones de parámetros. Entonces quiere decir que lo que tendremos es U1, que esto va a ser igual a lo que tendremos es lo siguiente, menos 2 novenos se va a multiplicar por t cuadrada sobre 2. Entonces la multiplicación de esos numeradores y denominadores se hace directamente. Aquí nosotros podemos haber hecho lo siguiente. Si está el 2, tanto el numerador como el denominador se pueden cancelar automáticamente. Entonces quiere decir que lo que tenemos es 1 y por t cuadrada viene siendo t cuadrada sobre 9. Obviamente también tomando en cuenta que negativo por positivo pues viene siendo negativo. Quiere decir que U1 va a ser igual al negativo de t cuadrada sobre 9. O, en otras palabras, menos 1 noveno de t cuadrado. Entonces nosotros ya conseguimos este resultado de esta primera integral. Ahora nosotros tenemos que determinar lo que viene siendo U2. Tenemos que recordar que U2 esto va a ser igual al positivo de la integral de 2 sobre 9t cuadrada y todo esto con su respectivo diferencial de t. Tenemos que recordar que podemos pasarlo a numerador, pero con signo negativo, es decir, 2 novenos de t a la menos 2. Podemos hacer la simplificación, pero a la vez nosotros podemos sacar la constante 2 novenos. Quiere decir que U2 esto va a ser igual a 2 novenos de la integral de t a la menos 2 diferencial de t. Esto es la ley de los exponentes. Al final de cuentas es integral de 2 novenos de t a la menos 2. Quiere decir que este t cuadrado se va a pasar a numerador, cambia el signo del exponente, pero a la vez también hicimos sacar la constante 2 novenos. Ahora pues se va a utilizar este mismo modelo, debido a que cumple con la característica que este no es menos 1. Entonces viene siendo menos 2 en este caso. Se suma una unidad a ese exponente y aplicando a este modelo
Obviamente, integrando esto se va a multiplicar por este 2/9 que acabamos de sacar, sin sumarle constante de integración. Aquí no es necesario. Entonces, U2, esto va a ser igual a 2/9 de lo siguiente, que es t a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. Entonces, menos 2 más 1, eso nos va a dar menos 1. Quiere decir, en otras palabras, que U2, esto va a ser igual a 2/9 de lo siguiente, que es t a la menos 1 sobre menos 1. Al final de cuentas, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Lo que tenemos que es U2, esto es igual a 2 por t a la menos 1, entonces es 2t a la menos 1 sobre, aquí lo que tendremos que tomar en cuenta es lo siguiente, que es 9 por menos 1, eso nos va a dar menos 9, más entre menos eso nos va a dar menos, entonces estamos de acuerdo en esa parte. Quiere decir que U2, esto va a ser igual al negativo de, aquí lo que tendremos viene siendo 2 sobre 9. Aquí nosotros tenemos que hacer otra ley de los exponentes, quiere decir que este ya podemos pasarlo a denominador pero con signo positivo. Es decir, esto que es t, obviamente tiene exponente 1, pero nosotros ya podemos desaparecer ese exponente 1. Entonces quiere decir que la segunda integral, quiere decir que U2, su resultado viene siendo este, que es menos 2 sobre 9t. Después de un trabajo considerable, ya encontramos U1 y U2. Nosotros tenemos que regresar a la propuesta de solución particular debido al método de variaciones de parámetros. Después de un trabajo considerable, esta es nuestra propuesta de solución particular que hemos planteado a través del método de variaciones de parámetros. Tenemos que haber encontrado principalmente U1 y U2. Ya los encontramos. Entonces se van a sustituir con esto que ya hace unos minutos ya encontramos estos dos valores cuando encontramos la solución homogénea. Entonces, si esta es la propuesta de solución particular, entonces quiere decir que la solución particular va a ser igual a U1, que viene siendo esta parte que es menos t cuadrada sobre 9 multiplicado por y1, viene siendo t a la menos 2, pero podemos asumir que es 1 sobre t cuadrada debido a las leyes de los exponentes. Ahora el signo más, que viene siendo U2, que es esta parte que es menos 2 sobre 9t, y todo eso multiplicado por y2, que viene siendo t. Aquí se debe de asumir lo siguiente, que esa t tiene denominador 1 porque es la multiplicación entre un entero y una fracción. Ahora pues también lees los signos, más por menos eso nos va a dar menos, o menos por más es menos. Quiere decir que la solución particular, esto va a ser igual al negativo de 1 por t cuadrada, pues viene siendo t cuadrada sobre 9 por t cuadrada, entonces es 9t cuadrada. Aquí podemos notar que esos términos ya se pueden cancelar, pero esa parte de t cuadrada tiene coeficiente 1. Ahora, en este caso lo que tendremos es menos por más es menos, pero por más sigue siendo menos. Entonces lo que tendremos es 2 por t, viene siendo 2t, sobre 1 por eso mismo nos va a dar eso mismo. Aquí ya también se pueden cancelar esos términos, tanto t cuadrada como t. Entonces lo que tendremos es menos 1 noveno menos 2 novenos. Quiere decir que solución particular va a ser igual a menos 1 noveno menos 2 novenos. Tienen mismo denominador, quiere decir que estos numeradores se suman o se restan directamente. Es la suma de números negativos. Solución particular, esto va a ser igual a menos 1 más 2, pues viene siendo 3. Obviamente es suma de números negativos. Sobre 9 tiene el mismo denominador. Podemos nosotros hacer la simplificación de 3 novenos, podemos reducirlo a su mínima expresión. Vemos que son divisibles entre 3. Si dividimos 3, el 3 entre 3 nos va a dar 1. Y si dividimos 3, ese 9 entre 3, eso nos va a dar 3. Quiere decir que es menos un tercio. La solución particular, esto va a ser igual a menos un tercio. Después de un trabajo considerable, nosotros ya encontramos la solución particular. Y hace unos minutos ya habíamos encontrado la solución homogénea. Nosotros ya encontramos estas dos soluciones, que una de ellas es la homogénea y la otra es la particular. Ahora es momento de encontrar la solución general, que ya viene siendo el resultado final del ejemplo.
Entonces quiere decir que la solución general, esto va a ser igual a la solución homogénea más la solución particular. Aquí podemos notar que es C1t a la menos 2, pero se asume leyes de los exponentes que es C1 sobre t cuadrado. Para hacerlo más compacto ese resultado. Quiere decir que la solución particular, esto va a ser igual a C1 sobre t cuadrada más C2t más, aquí tiene menos, pero vamos a respetar ese signo más. Entonces quiere decir menos 1/3. Lees los signos, más por menos, eso nos va a dar menos. Entonces quiere decir que la solución general, esto va a ser igual a C1 sobre t cuadrada más C2t menos 1/3. Entonces nosotros ya encontramos la solución general. Y nosotros ya acabamos con este ejemplo.